la situación de la mujer en el Perú ya es conocida en términos de su dramatismo y su circunstancia compleja, y en algunos casos extremos se muestra con mayor transparencia y gravedad. Lo que ha ocurrido con este incidente en Piura, donde un sujeto violentamente agredía a su pareja, desnudándola y golpeándola con un arma en la mano, ya era suficiente horror, pensábamos muchos, hasta que luego comprobamos que la señora ha decidido no denunciarlo y manifestar su deseo de reconciliarse. Esto nos remite a un estudio que ha realizado el Instituto Nacional de Salud Mental en Lima y en el Callao en el año 2012, en el cual se revela que 4 de cada 10 mujeres que han sido maltratadas por sus parejas reiniciarían relaciones con su agresor. Si tuviesen posibilidad de retroceder en el tiempo, volverían a establecer una relación con estas personas que han tenido actos de violencia en contra de ellas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué semejante circunstancia? Vamos a conversar con el propio director general del Instituto Nacional de Salud Mental, el doctor Humberto Castillo, y con Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. A ver, así, la primera pregunta así de simple. ¿Cómo explicar esto? Bueno, voy a tomar la palabra. Muy bien. Hay mucha, en realidad, creo que esto nos da para reflexionar sobre cómo se ha estado explicando o criticando muy duramente la actitud de la víctima de violencia, que fue justamente en el caso que has mencionado, Juan Carlos, y que nos lleva a pensar por qué siempre se piensa que las mujeres son culpables de la violencia que están sufriendo, ¿no? Cuando en realidad no solamente se trata de que no tengan valor para denunciar o de que sean personas débiles que están en relaciones de dependencia, ¿no? Sino que hay una serie de factores, ¿no?, alrededor de ellas, tanto individuales como estructurales. No podemos olvidar evidentemente la dimensión individual, pero también estructurales que influyen, ¿no? Ya diversos estudios han levantado lo que se conoce como lo que es el círculo de la violencia, en donde se encuentran las mujeres que están sufriendo esta situación, ¿no? Y que nos denota evidentemente 3 fases, ¿no?, que yo quisiera aprovechar para resaltar, ¿no? La primera, que es justamente esta fase en donde es conocida como el enamoramiento, digamos, o esta fase en donde pero en donde mediante situaciones de control y reculpabilización de la víctima se va disminuyendo, digamos, las potencialidades para que ésta enfrente cualquier situación de violencia y se esté ejerciendo finalmente violencia psicológica. Luego viene la fase evidentemente de la agresión, en donde el agresor se muestra tal cual es, ¿no? Y la fase de la reconciliación. ¿Qué sucede cuando en este círculo en donde las mujeres se encuentran violentadas y en donde el agresor le dice que va a cambiar, se muestra arrepentido, qué sé yo? Las mujeres no tienen un buen soporte para enfrentar la violencia, pueden caer una y otra vez en este círculo, y en eso ya hay que resaltar el aspecto estructural. El Estado, si no tiene una buena respuesta, como no lo tuvo en el caso Piscoya, ¿no?, lo que pasa es que las mujeres retroceden evidentemente en la búsqueda de justicia, porque si nosotros observamos el discurso de Misui, ¿no?, ella, aunque señala que no quiere continuar con la denuncia, aunque esto va a continuar de oficio, claro, lo cual es correctamente adecuado, ¿no? Claro. Pero hay que entender qué es lo que ella está viviendo. También en un momento del discurso ella señala, el médico legista dijo lesiones leves, ¿no? ¿Qué querían? Que yo estuviera muerta. Entonces, ahí también tenemos que ver que se encuentra ella en esta lucha entre lo que puede y tiene una situación también de indefensión aprendida, ¿no?, mediante el sufrimiento de situaciones de violencia, y también una percepción, ¿no?, de que el Estado no va a hacer nada para que ella sea protegida en este caso. Claro, lo normal es que una mujer plena de poderes y confiada en que recibe un respaldo institucional no acuda pues a estos escenarios tan psicológicamente inentendibles, ¿no?, tan irracionales. Acentúa el dramatismo de la situación, en verdad, que pueda producir este tipo de respuestas. ¿Qué opina usted? Sí, yo concuerdo con Liz en el análisis. Yo creo que sí estamos en una sociedad que esencialmente es machista, y creo que tenemos que reconocer que hay una brecha de poder entre hombres y mujeres, y que desde esa brecha de poder los hombres en general, no digo que no es light, que no es leve. Acá claro, somos, lo que pasa es que en Lima pues somos solapas en todo.
Alguna vez Max Hernández decíamos que éramos una Sudáfrica solapa hablando del término del racismo, pero yo creo que en términos machismo igual, ¿eh? Sí, creo que hay que aceptarlo, encararlo y también, claro, aceptar que no es en todos, pero como cultura, como sociedad, hay esta estructura machista y en esta hay una serie de mecanismos de dominación de los hombres a las mujeres y una serie de mecanismos que son desde los más grotescos como la violencia hasta formas más sutiles de dominación. Entonces, entendido esto, yo creo que las personas en una relación en particular, ya en singular, la relación de una persona con otra, ¿no? Reproduce esta situación social. Reproduce esta situación social, pero hay una serie de mediaciones psicológicas individuales que es importante comprender, porque creo que a partir de eso podemos también realizar una transformación. Entonces, lo que explicaba Liz, hay un círculo claro de violencia. O sea, no todas las relaciones empiezan del saque como violencia. Empiezan románticamente y empiezan desde un punto en que aparentemente las dos personas están en una situación de libertad, ¿no? Y de forma electiva. Nadie le obliga a nadie a acercarse a uno o a otro, salvo cuando hay situaciones de, digamos, explícitas de ese dominio. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo que se va transformando esta relación de igualdad, de pares, de libertad, en una relación de franca dominación? Podemos decir que hay elementos externos a la relación, pero también es importante remarcar que hay elementos internos a la dominación. Y ahí hay una participación de ambos, ¿no? Que se podría ir transformando. Entonces, ¿qué sucede? No, más de hecho, ya psicológico, psicoanalíticamente hablando, es improbable que un hombre machista, una chica que no sea machista a su vez, esté en una relación de pareja con un hombre machista. Claro. O sea, tiene que haber ahí una conexión de chips. Hay una situación, un mecanismo psicológico, digamos que escuchemos una llamada, ¿les parece? A ver si el público está llamando. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, lo escuchamos. Sí, desde la ciudad de Arequipa. Adelante, ¿qué tal? Mire, doctor, yo tengo una vivencia cercana. Mis padres, en su juventud, cuando se peleaban constantemente, llegaban a la agresión. El fruto de ello es que mi mamá a veces terminaba con el brazo roto, maltratado, la cabeza también igualito, tiene su ceja rota porque, bueno, producto de los golpes. Mire, en cierta oportunidad yo le pregunté a mi mamá y le dije, mamita, ¿por qué tú seguiste con esa pareja? Entonces, ella me dijo dos cosas. Primero, porque no quería dejarlos sin padres. Luego, me dijo, cuando iba a las comisarías nunca le daban crédito. El sistema de nuestro gobierno es pésimo. No hay reacción inmediata. Estamos esperando, pésimo. No hay reacción inmediata. Estamos esperando a que pase algo muy fuerte para poder recién reaccionar. Nuestros congresistas, los que producen las leyes, son muy lentos. No hacen leyes efectivas. Yo pienso que esto debe de cambiar. Así como la señorita que dio unas estadísticas, tengamos presente que las mujeres sufren mucho por lo indefensas que se sienten ante un varón. Amigos, principalmente congresistas, hagan leyes, produzcan leyes que beneficien a todos los peruanos. Ok, muchas gracias por esta llamada. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para escuchar los comentarios de nuestros invitados. ¿Cómo puede ocurrir que una mujer víctima de violencia, de gran violencia por parte de su pareja, esté dispuesta a regresar con él, según hemos visto en los incidentes últimos denunciados en Piura y en esta encuesta del Instituto Nacional de Salud Mental que hemos comentado?
Estamos aquí en nuestros estudios con Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán, y el doctor Humberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental de Lima y el Callao, a propósito de esta llamada, creo muy gráfica, de este oyente en Arequipa respecto de la situación de sus padres y ante el interrogatorio que él le formula a su madre por qué aguantaba esta situación. Las razones que ella da pues son claramente coincidentes con lo que hemos visto, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, creo que hay que resaltar la necesidad de ver esto desde el punto desde un ámbito más integral, ¿no? No podemos negar la parte individual y de la salud mental, efectivamente, de las personas, ¿no? Y como la violencia también, una de las principales afectaciones es sobre la salud mental de las personas, pero también el otro ámbito más estructural, ¿no? Comentábamos, digamos, fuera del micrófono, cómo mujeres empoderadas, fuera del micrófono, como mujeres empoderadas, digamos, con mayor conciencia de derecho, evidentemente tienen mayores posibilidades de no verse inmersas en una situación de violencia. Sin embargo, no necesariamente siempre es así, ¿no? Hay casos muy sorprendentes, ¿no?, que nos llevan un poco a reflexionar cómo se van tejiendo estas relaciones de poder y cómo van destruyendo también lo que llamamos el autoestima de las personas, que es también su capacidad para poder defenderse en un entorno adverso, ¿no? Y en este punto yo también quiero destacar cómo la sociedad, el Estado, qué sé yo, tienen también una responsabilidad, ¿no? Tanto el Estado, en términos, bueno, el Estado somos todos, pero en términos de las autoridades, de responder adecuadamente para qué. En el momento que una mujer decide romper con una situación de violencia y asistir a, por ejemplo, un establecimiento de denuncia, las autoridades tienen que dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Una sola respuesta inadecuada, puede volver todo eso a foja cero, ¿no? Y hacer evidentemente que las mujeres se sientan que no van a conseguir nada, ¿no? Y que en realidad va a ser peor o van a desencadenar la venganza del agresor, como muchas veces sucede, ¿no? Y vuelven a foja cero, ¿no? Y vuelven a caer en este círculo de violencia, ¿no? Y también lo que yo he visto... La casuística respecto de mujeres que deciden romper con esta situación. Sí. Y romper con la relación, eventualmente denunciar al agresor. ¿Se vuelven a repetir hechos de violencia? Sí, claro que sí. ¿Con la misma persona? Cuando hablamos del círculo de la violencia es que se va a repetir ese círculo. Van a volver por la etapa que están bien. Manejan, ¿qué revela? Que un 80, 90%. Evidentemente, sí. Todas las que sí, vuelve a darse. Sí, vuelve a darse. Por eso es importante comprender qué puede estar pasando ahí, ¿no? Y es en esta situación de las personas que... Es entendible cuando hay una gran brecha de poder como el que nos contaba el señor que habló anteriormente, el oyente. Pero hay situaciones en que las mujeres tienen incluso más poder que los hombres en ese momento, pero igual a veces están siendo objeto de dominación, de persecución, de acoso, de violencia. Y hay personas que están convencidas y dicen, a mí nunca me va a pasar eso, yo no permitiría ni que me toque un pelo, ¿no? Y también inclusive las personas que ya están en el círculo de violencia, cuando ellas hablan y relatan, o sea, dicen, yo no quiero más, quiero salir de esto, ayúdenme por favor, estoy decidida a salir, esta es la última vez que lo permití. Pero luego pasa algo y vuelven. Entonces ahí es donde, desde el punto de vista psicológico, psicoemocional, desde las ciencias de la salud mental, encontramos que lo que marca una relación no es tanto la razón, sino las emociones. Y las emociones muchas veces están ocultas y detrás a veces de esa fortaleza, ¿no?, está una autoestima baja. Detrás de eso puede haber una angustia, una ansiedad de separación. O sea, cuando una persona está viviendo una situación de ese tipo, está reexperimentando situaciones de abandono. O sea, hay personas que sienten como que se mueren si la otra persona se va, si lo engaña, no pueden despegarse de estar observando si está con otra o si se fue, aun cuando para ellas haya sido una persona que lo haya maltratado. Entonces hay un tema emocional. En ese aspecto yo... No solamente, como eso causa... Sí, por hombres y mujeres, claro, sí, así es. No, sí, pero en ese, efectivamente, esa parte es compartida por hombres y mujeres. ¿En dónde está la diferencia, no? ¿Qué cosa es lo que perciben las mujeres según que yo no niego la parte que efectivamente está señalando el doctor, pero ¿cuál es la construcción
que tienen mentalmente la construcción social del género de las mujeres, ¿no? Las mujeres debemos casarnos, las mujeres debemos tener hijos, las mujeres debemos tener una pareja, ¿no? O sea, hay una serie de mandatos sociales que las mujeres deben de cumplir, ¿no? Porque, digamos, es un mandato social, es casi una obligación, y si no, más o menos no eres una mujer completa, ¿no? Y que media mucho, ¿no?, en romper una relación aunque se esté viviendo violencia, ¿no? Por ejemplo, una encuesta que nosotras hicimos para un estudio sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Cuando preguntábamos si las mujeres tenían derecho a vivir sin violencia, el 90% decía que sí, ¿no? Tienen derecho. Preguntamos, ¿qué es más importante? ¿El derecho a una vida libre de violencia o la unión familiar? La unión familiar, ¿no? Esta lógica de las mujeres como las cuidadoras y responsables de la unión familiar es muy fuerte y media en, por ejemplo, lo que dijo el oyente, ¿no? En esta idea de me quedo por mis hijos, ¿no? Me quedo porque yo tengo que cuidar esto, ¿no? Entonces, esta idea que también se instala en las emociones de las personas, ¿no? O construyen las emociones de las personas también, va a mediar fuertemente en que permanezcan en una situación de violencia. Por eso es que es tan importante, y creo que lo compartimos con el doctor. Es eso, ¿no? Están como atrapadas en estas cárceles simbólicas, ¿no? Exactamente, es una cárcel simbólica y es tan importante por eso construir conciencia de derechos, ¿no? Conciencia de que eres una mujer sujeta de derechos, no un objeto al servicio de ni de ninguna unión familiar, ni de nada, ni de ningún agresor. Y es de ¿no? forma muy sutil que se va construyendo. Claro, mediante la violencia psicológica desde la infancia, y de la mediante la crianza, niñez, ¿no? Esto de forma, ¿no? Las mujeres en la cocina, los hombres en no sé qué, ya estás asumiendo una responsabilidad, ya estás construyendo una lógica de género que se instala por siempre en la mente de las mujeres, ¿no? Y que para romperlas... Y si a eso le inclusive sumas... los padres machistas deberían tenerlo claro, si no quieres que a tu hija la golpeen cuando sea grande, no la críes como idiota, pues. Así es, no la críala como sujeta de derechos, sino como princesa. Y si a eso le sumas experiencias emocionales. Después no te quejes, ay, su marido le pega, ¿no? Tú la criabas así, pues. Claro, y esto... Yo les tengo que agradecer porque el tiempo nos ganó lamentablemente a Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristaña, al doctor Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental. Nos vamos a un despacho. Hay mucho que hablar sobre eso. Para un programa entero.